Bueno, pues vamos a continuar con el ejercicio número 5, aparecido en Madrid en el año 2025, ¿de acuerdo? Este es del año 2025 de Madrid. Dice, una cuerda está vibrando en modo estacionario, es decir, ya nos está indicando aquí que tenemos una onda estacionaria y aquí nos dice la expresión, ¿no? Nos dice la expresión que es igual a 0,2 por el seno de 3πx por el coseno de 40π t, ¿no? X en metros y t en segundos, y está localizada entre x igual a 0 metros y x igual a 1 metro, ¿no? Dice calcular la amplitud, el número de ondas, es decir, en el apartado A nos va a pedir cierta información, ciertos datos que podemos sacar de esta ecuación de la onda, teniendo en cuenta que para una onda estacionaria, ¿de acuerdo? Teniendo en cuenta que para una onda estacionaria tenemos una expresión genérica que es 2A, donde A es la amplitud de las ondas originales, ¿de acuerdo? Por el seno de kx, ¿de acuerdo? Por el coseno de omega t, ¿de acuerdo? Esta es la expresión de onda genérica. Por lo tanto, de aquí podemos sacar amplitud, número de onda, frecuencia angular, longitud de onda, periodo y frecuencia, ¿de acuerdo? Es decir, de aquí podemos ir sacando toda la información. Bueno, pues la amplitud, viendo los datos, podemos decir que es 0,2 metros directamente, por lo tanto esa información la podemos dar. La frecuencia, el número de onda, la frecuencia angular, bueno, pues el número de ondas tenemos que es igual a este, ¿de acuerdo? Es decir, tenemos aquí K y sería 3pi, ¿de acuerdo? Por lo tanto sería 3pi radianes por segundo. Lo siguiente que es la frecuencia angular, igualmente, frecuencia angular, ¿de acuerdo? Podemos ver que aquí está omega, ¿de acuerdo? Aquí lo tenemos aquí y lo tenemos aquí, por lo tanto la frecuencia angular igualmente va a ser 40pi radianes por segundo, ¿vale? No tiene nada, si os dais cuenta, amplitud, número de ondas y frecuencia angular directamente no habría que hacer ningún cálculo, ¿no? Lo siguiente que sería la longitud de onda, pues la longitud de onda tenemos que ser igual a 2pi partido, ¿de acuerdo?, del número de ondas, por lo tanto 2pi partido de 3pi, por lo tanto 2/3 de metro, longitud de onda. Lo siguiente, el periodo, 2pi partido de esta frecuencia angular, por lo tanto 2pi partido de 40pi, ¿no? 1 partido de 20, 0,05 segundos. Longitud de onda, periodo, y lo siguiente es la frecuencia de la onda, que es el inverso del periodo, ¿no? Que va a ser el inverso del periodo, por lo tanto 1 partido de 0,05, es decir, 20 tercios sería la frecuencia. Por lo tanto, apartado A, 4 puntos, es decir, lo que es el 40% de la pregunta, con un nivel muy sencillo, ¿de acuerdo? El 40% de la pregunta con un nivel muy sencillo. El apartado B, el contorno, ¿de acuerdo? Dice, demuestra de las condiciones de contorno a una estacionaria, explica tus resultados. Tenemos que el contorno nos dicen que va a ser para x igual a 0 y para x igual a 1, ¿no? Es lo que nos dice. Lo que sí sabemos que en estas condiciones, ¿de acuerdo?, en sus extremos la elongación siempre va a ser nula, es decir, tenemos que el valor de la onda para 0 y t tenemos que va a ser igual a 2a, ¿de acuerdo? Es decir, 2a que tenemos que es 0,2, ¿de acuerdo?, por el seno de 3pi por 0, ¿de acuerdo?, por el coseno de 40pi por t, ¿de acuerdo? ¿Qué valor tiene? Bueno, pues sabiendo que este seno de 3pi 0 va a ser 0, el valor de esto va a ser 0, ¿de acuerdo? Es decir, en los extremos, de acuerdo, en estas condiciones de contorno se debe cumplir que es 0 y por lo tanto se cumple para el primero de los casos. Ahora para y igual a 1, pues para x igual a 1, estará igual 0,2 por el seno de 3pi por 1, ¿de acuerdo?, por el coseno de 40pi por t. Estamos en la misma circunstancia, es decir, que este seno va a ser 0 y por lo tanto esta amplitud igualmente va a ser 0, por lo tanto se cumplen esas condiciones de contorno que corresponden a una onda estacionaria, ¿de acuerdo? Se corresponden. Ya tenemos el 70% de la pregunta contestada con un nivel bastante asequible. Y ahora el siguiente sería dibuja una gráfica cualitativa y frente a x, ¿de acuerdo?, en un cierto instante. ¿Cuántos nodos y cuántos vientres vamos a tener? Bueno, pues el apartado C, ¿de acuerdo? El apartado C nos vamos a calcular esos nodos y esos vientres, ¿de acuerdo? Por lo tanto, en primer lugar vamos a representar los nodos, ¿de acuerdo? En primer lugar vamos a representar los nodos, por lo tanto, en el que se cumplen que y
que y va a ser igual a 0, ¿no? Para que y igual a 0, es decir, tendremos que 0 va a ser igual a 0,2 por el seno de 3 por pi por x, ¿de acuerdo? Y esto va a ser 0, es decir, tenemos que 0 va a ser igual al seno de 3pi por x, ¿vale? Eso sería el 0, por lo tanto tenemos que 3πx, para que sea igual a 0, va a ser igual a más menos n por pi, ¿vale? Esos serían los condicionantes. Por lo tanto, aquí tenemos que pi y pi se nos van a ir, y ahora vamos a ir sustituyendo, ¿no? Vamos a ir sustituyendo, es decir, tenemos para n igual a 0, x valdrá 0, para n igual a 1, x valdrá 1/3, para n igual a 2, x valdrá 2/3, ¿no? ¿Vale? Porque al final x aquí tenemos que igual que es n partido de 3, ¿vale? Y para n igual a 3, x es igual a 3 entre 3, es decir, 1, ¿de acuerdo? Y aquí estaríamos entre 0 y 1. Tendremos estos nodos, ¿de acuerdo? El nodo los dos nodos correspondientes a los extremos, que es para x igual a 0 y para x igual a 1, y dos nodos intermedios, ¿de acuerdo? Y dos nodos intermedios. Ahora tenemos que calcular los vientres. Los vientres se van a dar cuando y sea igual a más menos 0,2. Esos serían los vientres, ¿de acuerdo? Y por lo tanto tendremos que vamos a tener más menos 0,2 igual a 0,2 por el seno de 3pi por x, ¿de acuerdo? Es decir, más menos 1, este 0,2 pasaría vaya dividiendo y tendríamos 1, ¿de acuerdo? Por el seno de 3πx. O lo que es lo mismo, 3πx igual a más menos seno de 90 o seno de pi medio, es decir, pi medios más n pi, ¿de acuerdo? Eso es lo que, de tal forma que aquí pi, pi y pi lo podríamos tachar y nos va a quedar que x igual va a ser igual a un sexto, porque el 3 pasará para allá dividiendo y tendríamos un sexto, ¿de acuerdo? Más menos n partido de 3, un sexto más menos n partido de 3, ese sería el valor de x, ¿no? Y ahora tendríamos que ir sustituyendo para n igual a 0, para n igual a 0 tendríamos que x igual a un sexto, para n igual a 1 tendríamos que x es igual a un medio, para n igual a 2 tendremos que x es igual a 5 sextos. Cuando n ya vale 3, ya es mayor que 1 y por lo tanto este valor no nos interesa, ¿de acuerdo? Por lo tanto tendríamos estos tres vientres para valor un sexto, un medio y 5 sextos. Es decir, ya tenemos los nodos y los vientres. ¿Cuál sería el siguiente paso? Pues el siguiente paso sería su representación, ¿de acuerdo? El siguiente paso sería su representación. ¿De acuerdo? Aquí tendríamos el siguiente paso, donde aquí tendríamos x, ¿de acuerdo? Y aquí tendríamos los distintos valores, es decir, tendríamos que ver los vientres, que los vamos a tener, hemos dicho, entre 0 y 1, ¿de acuerdo? Los vamos a tener entre 0 y 1, perdón, lo primero que hemos calculado serían los nodos, y hemos dicho que es 1/3, 2/3, 0, 1/3 y 2/3, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si este es 1, ¿de acuerdo? Aquí tendríamos el 0,5, aquí tendríamos el 0,25, ¿de acuerdo? Aproximadamente, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, aquí tendríamos el 0,75, es decir, esta aproximadamente sería la división, ¿no? ¿De acuerdo? Por lo tanto tendríamos tendríamos que buscar el 0,33, tendríamos que buscar el 0,33 y el 0,66, ¿de acuerdo? El 0,33 y el 0,66. El 0,33 pues aproximadamente estaría por aquí, ¿de acuerdo? Y el 0,66 pues aproximadamente estaría por, si este es el 0,75, ¿de acuerdo? Bueno, pues aproximadamente por aquí, ¿de acuerdo? Y esos serían los nodos, ¿de acuerdo? Esos serían los nodos, es decir, tenemos que tener en cuenta que la onda pasaría por estos puntos, ¿de acuerdo? Luego tendríamos los vientres, que hemos dicho que está para un medio, un sexto, un medio y 5 sextos, ¿de acuerdo? Es decir, tendríamos un vientre
aquí, ¿de acuerdo? El otro vientre, que es un sexto, estaría aproximadamente por aquí, ¿de acuerdo? Y exactamente igual por aquí, ¿de acuerdo? Por aquí, porque hemos dicho que es 5 sextos, ¿de acuerdo? Hemos dicho que es 5 sextos. Por lo tanto, la representación aproximadamente pues sería esa sería la representación de la onda, ¿de acuerdo? Que nos quedaría. Como vemos, no es un ejercicio excesivamente difícil, como vemos no es un ejercicio excesivamente difícil, está en el nivel, de acuerdo, bastante asequible de oposición, y nosotros realizamos en nuestras relaciones de problemas ejercicios bastante más complicados a este que aparece en Madrid en el año 2025, ¿de acuerdo? Por lo tanto, podemos seguir con la resolución de problemas. Continuamos con el último de los ejercicios aparecido en Madrid en el año 2025, ¿de acuerdo? Es decir, este fue el último, el sexto ejercicio de los que apareció en Madrid en el año 2025. Nos dice un cable coaxial tiene una densidad de carga superficial, es decir, tenemos un cable, ¿de acuerdo? Coaxial, donde nos dice que tiene una densidad superficial de carga, nos dice que este cable tiene una densidad superficial de carga negativa, ¿de acuerdo? Va a ser negativa. En su superficie dicho cable lleva una densidad de carga, ¿de acuerdo? Volumétrica uniforme y positiva en un cilindro interno de radio A, es decir, internamente vamos a tener un cilindro interno, ¿de acuerdo? De radio A, ¿vale? Aquí vamos a tener un cilindro interno de radio A y este va a ser positivo, ¿de acuerdo? Es decir, aquí dentro vamos a tener un cilindro interno de radio A y va a ser positivo, ¿de acuerdo? Este va a ser positivo. De forma global ya nos dice, ¿de acuerdo?, que el cable es neutro, ¿de acuerdo? El cable es neutro, es decir, va a tener la misma carga en el cable interior que en la superficie, ¿de acuerdo? Dice determinar el campo eléctrico en distintas zonas del espacio. Bueno, pues lo que vamos a hacer en este tipo de ejercicio es aplicar Gauss, ¿de acuerdo? Vamos a aplicar Gauss. De acuerdo, vamos a tener claro que por simetría el campo va a ser radial, como la carga interior va a ser la positiva, bueno, pues el campo va a ser hacia afuera, de acuerdo, el campo eléctrico va a ser hacia afuera, va a ser paralelo a la superficie, de acuerdo, al vector superficie, es decir, el campo va a ser paralelo al vector superficie, ¿vale? Y el módulo del campo eléctrico, bueno, pues va a ser siempre igual para el mismo valor de R, ¿no? Por lo tanto, aplicando Gauss, nosotros tenemos que por una superficie cerrada, el campo eléctrico, por el diferencial de superficie, va a ser igual a la carga encerrada por epsilon sub 0, ¿de acuerdo? Por epsilon partido de epsilon sub 0. ¿Vale? Esa sería la expresión de Gauss. Como hemos dicho, bueno, que el campo va a ser paralelo al campo eléctrico, ¿de acuerdo? Vamos a tener que el campo eléctrico por la superficie va a ser igual a la carga partido de epsilon sub 0. Ahora, la superficie, bueno, pues la superficie en este caso, el valor de la superficie va a ser igual a 2πr del radio que consideremos por la longitud, ¿de acuerdo?, de este cable coaxial, igual a la carga partido de epsilon sub 0, es decir, que llegamos a una expresión genérica para el campo eléctrico que va a ser igual a la carga partido de 2pi por r por L por epsilon sub 0. Esta es la expresión genérica del campo eléctrico. ¿Qué le ocurre? Que ahora la vamos a aplicar en distintas situaciones, es decir, determinar el campo eléctrico en las distintas zonas del espacio, ¿no? El primer caso, cuando R, es decir, cuando el radio consideremos, va a estar dentro de este cable coaxial interno, ¿de acuerdo? Es decir, cuando la radio sea menor o igual que A, ¿no? Es decir, en este caso tendremos que la carga va a ser igual a la densidad interna por el volumen, es decir, será igual a la densidad de carga por pi por r cuadrado por L, ¿vale? Esa sería la carga interna. La sustituimos en la expresión del campo eléctrico anterior y tendremos que el campo eléctrico será igual a la densidad por pi por r al cuadrado por L partido de 2 por pi por r por L por epsilon sub 0. De tal forma que aquí podemos eliminar pues pi y pi se nos va, este r con ese r se nos va y L con L igualmente se nos irían, ¿no? Lo podríamos eliminar de tal forma que nos va a quedar que sería igual a la densidad por R
partido de 2 epsilon sub 0. Esa es la expresión genérica cuando R es menor o igual que A, ¿de acuerdo? Ahora, cuando R está comprendido entre A y B, ¿de acuerdo? Cuando R está comprendido la carga entre A y B, en este caso, cuando está en este punto intermedio, ¿de acuerdo? Entre A y B, pues tenemos que aquí en esta situación la carga será la del cable interior, ¿de acuerdo? La carga será la del cable interior, es decir, la carga será la densidad por el volumen del cilindro A, ¿de acuerdo? Es decir, será igual a la densidad por pi por A al cuadrado, porque en este caso todo A estaría incluido dentro de esa superficie, por L. Sustituimos en el valor del campo eléctrico y tenemos que densidad por pi por A al cuadrado por L, partido de 2 por pi por R por L por epsilon sub 0. Igual que antes, podemos eliminar pi, podemos eliminar L y nos quedará una expresión genérica que va a ser igual a densidad por A al cuadrado, ¿no? Partido de 2 R por epsilon sub 0. Esa es la expresión genérica para el campo eléctrico entre A y B, ¿de acuerdo? Cuando R está ubicado entre A y B. El siguiente sería cuando R es mayor que B o igual, ¿de acuerdo? Cuando R es mayor o igual que B, que en este caso la carga va a ser 0, porque la densidad, la carga positiva y la negativa son exactamente iguales, por lo tanto la densidad cerrada, la carga encerrada por esa superficie va a ser 0 y por lo tanto el campo va a ser 0. ¿Vale? Como veis, sencillo, asequible, este sería el apartado A y con esto obtendríamos la mitad del ejercicio. ¿Vale? Con esto obtendríamos la mitad del ejercicio. Apartado B nos pide el potencial, utilizando para calcularlo una diferencia de potencial, de acuerdo, desde menos infinito hasta R, de acuerdo, utilizando esta expresión, considerando como origen del potencial, es decir, el potencial vale 0 en el infinito, es decir, en este caso vamos a considerar que el potencial en el infinito tiene un valor de 0, ¿de acuerdo? El potencial en el infinito tiene un valor de 0 y vamos a considerar para los mismos casos, es decir, cuando R es mayor o igual que B, ¿vale? En este caso el campo va a ser 0 y por lo tanto hemos empezado con este porque es el más sencillo, el potencial va a ser 0. Cuando R está entre A y B, ¿de acuerdo? Cuando R está entre A y B, por lo tanto aquí tendremos que va desde menos infinito hasta B, ¿de acuerdo? Perdón, iría desde B, porque este directamente va a ser 0, es decir, va desde B hasta R, va desde B hasta R, ¿de acuerdo? Igual a por diferencial de R, ¿vale? Tendríamos que el campo eléctrico que hemos calculado anteriormente, que es este, ¿de acuerdo? Que es este de aquí, ¿vale? Tendríamos este valor de campo eléctrico, que es el que tenemos que sustituir aquí, es decir, tendríamos menos la integral de densidad por A al cuadrado, 2R por epsilon sub 0 por diferencial de R, ¿de acuerdo? Es decir, tendríamos que esto igual a menos densidad por A al cuadrado, partido de 2 epsilon sub 0 por el logaritmo neperiano, porque el diferencial de R partido de R es el logaritmo neperiano desde B hasta R, ¿de acuerdo? Esto sigue siendo negativo, por el logaritmo neperiano de R entre B. ¿Vale? Esto es en el caso de que R está entre A y B. Ahora, en el caso en el que R es menor o igual que A, tendríamos que hacer dos pasos. El primero sería desde B hasta A, ¿de acuerdo? Con la expresión del campo eléctrico correspondiente, que lo hemos calculado anteriormente, ¿no? A por el cuadrado, partido de 2, epsilon sub 0, diferencial de R. Y ahora el siguiente paso, que es desde A hasta R, con el valor del campo eléctrico que hemos obtenido antes, que era la densidad por R, partido de 2 epsilon sub 0, ¿no? Diferencial de R. Por lo tanto, aquí tenemos la expresión que nos va a quedar menos la misma de antes, 2 epsilon sub 0, por el logaritmo neperiano. Me estoy dando cuenta aquí he puesto dos veces logaritmo neperiano, ¿de acuerdo? Por el logaritmo neperiano, en lugar de R en este caso, va a ser de A entre B, ¿de acuerdo? Menos la densidad, habría que resolver esta integral, ¿de acuerdo? R diferencial de R es R cuadrado partido de 2, por lo tanto nos va a quedar la densidad
partido de 4 epsilon sub 0 desde r al cuadrado menos a al cuadrado. Esta es la expresión para el potencial en el caso en el que r sea mayor que a. En este cuando r está entre a y b. ¿De acuerdo? Ahora lo siguiente que nos pide sería la representación. ¿De acuerdo? Lo siguiente que nos pide es una representación genérica. ¿De acuerdo? Es decir, tendríamos por un lado el campo, elegir el campo y aquí el valor de r. ¿De acuerdo? Es decir, aquí tendríamos r y aquí el valor del campo. ¿Qué le ocurre? Que tenemos un valor para a, donde el campo eléctrico aumentará de forma lineal, ¿de acuerdo? Porque va aumentando la carga que hay en el interior. Esto sería hasta a. Aquí tendríamos hasta a. Bajará luego hasta b, ¿de acuerdo? Porque aquí iría entrando la carga, va aumentando la distancia hasta b, ¿de acuerdo? Aquí tendríamos b, y ahora en el momento que sale del cable, el valor del campo eléctrico va a ser 0. ¿De acuerdo? Va a ser 0. Por lo tanto, esta sería la representación genérica del campo eléctrico. Podemos dar los valores, ¿de acuerdo? Podemos dar los valores también, pero el ejercicio nos dice dibuja una gráfica de campo frente a la distancia perpendicular del eje. Es decir, no nos pide, ahora mismo no nos estará pidiendo nada del campo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esto es el ejercicio número 6 de Madrid del año 2025, aplicando Gauss, nivel muy asequible y se puede realizar. Es decir, como veis, todos los problemas de Madrid del año 2025 los podríamos haber resuelto con facilidad dentro de los que tenemos en nuestras relaciones de problemas. Perfecto, pues podemos seguir resolviendo otros exámenes.